Sean todos y todas bienvenidos a nuestra segunda aula taller de la Academia Vital Salud en tus Manos y a todos nuestros estudiantes y a nuestros seguidores también. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes que debemos practicar día a día en nuestra alimentación y en nuestra cocina, que son las grasas saludables. Vamos a aprender a preparar mantequilla clarificada. Una de las mantequillas que más tenemos a la mano, por lo menos acá en Colombia, es la mantequilla de leche. Nosotros podemos utilizar mantequilla de otro tipo de mamíferos como las cabras o de otros animales como las ovejas. Pero la leche de vaca pues es una de las más utilizadas. Queremos aclarar que, entre otras cosas, es el único alimento que nosotros utilizamos de la leche de vaca, la mantequilla. Pero para poder utilizarla nosotros en nuestra cocina, simplemente debemos clarificarla y vamos a aprender cómo hacerlo. Se disponen, ustedes pueden utilizar 3, 4 o 5 libras de mantequilla. Ustedes la disponen como está en la figura, en la imagen, en un recipiente. Lo colocan a fuego lento, el fuego tiene que estar bien bajito. Ustedes lo pueden hacer durante 30 a 40 minutos alrededor. Durante ese tiempo la mantequilla sólida por el calor pues se nos va a diluir y se va disolviendo poco a poco, como lo vemos en esta imagen. Y más o menos vamos a obtener, después de unos 40-30 minutos, un líquido blanco espumoso, como ustedes lo ven en las dos imágenes. Este líquido es la proteína de la leche. Es la caseína, que es una de las proteínas más inflamatorias. Y por eso hacemos este procedimiento precisamente para separar la proteína que contiene la leche de la misma mantequilla o de la misma grasa que contiene la leche. Entonces, bien sea con una cuchara, vamos separando poco a poco. En otro recipiente vamos colocando la caseína que vamos separando, como ustedes lo ven aquí, y nos va quedando el líquido amarillo. Este líquido denso amarillo es la mantequilla. Esta es la mantequilla. Cuando ya llegamos al fondo de la olla, pues en el fondo también se nos va a sedimentar otro poco de caseína. Separamos hasta donde más podamos solo la mantequilla y nos quedan prácticamente los dos recipientes como los vemos aquí en la gráfica. El uno que contiene la mantequilla clarificada y el otro que tiene la proteína. ¿Qué hacemos con los dos recipientes? Ya aquí están completamente separados. Pues los podemos disponer para guardarlos en unos frascos como los que vemos en nuestra imagen. Estos son los que nosotros utilizamos en nuestra cocina. Frascos que tienen más o menos una capacidad de 450 o 500 miligramos, más o menos 1 libra, que sean de vidrio, que tengan una tapa y que los podamos disponer en la nevera para refrigerarlo. Y vamos utilizando semana a semana, depende del consumo que tenga en la familia, en la casa, en la cocina. Vamos utilizando poco a poco la mantequilla. Los demás frascos deben permanecer siempre cerrados. No abramos uno y otro frasco, no utilicemos uno y otro. No utilicemos uno solo hasta que se termine y de ahí continuamos con el otro. Siempre hay que mantener tapados los frascos para evitar que caigan hongos, levaduras que están en el ambiente, están en el aire, para que no nos vayan a dañar la mantequilla.
Si de pronto llega a suceder eso, si comienzan a salir hongos aquí en la mantequilla, tratamos de separarlos y lo sometemos nuevamente al calor. Ahí podemos dejarlo por lo menos unos 45-50 minutos para que el calor, la temperatura, controle las levaduras que han crecido aquí. Pero lo ideal es que no lleguemos a ese punto. Bueno, hay una diferencia entre la mantequilla clarificada y el ghee, porque siempre las personas se nos confunden en estos dos procesos. Como ustedes ven aquí, el color de la mantequilla ya clarificada tiene un color un poquito más claro. Cuando nosotros dejamos, como lo teníamos aquí en nuestro recipiente, lo dejamos una hora más aproximadamente al calor del fuego. Nosotros ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos evaporando cada vez más el agua que contiene la mantequilla, la vamos evaporando. Y entre más se evapora, se va concentrando más la mantequilla, va tomando un color caramelizado, como ustedes lo miran aquí. Incluso el sabor es un poco más rico, mucho más sabroso, ¿sí? Pero vamos a obtener menos mantequilla, obviamente. Este es el verdadero ghee. Si ustedes quieren llegar a este proceso, lo pueden hacer. Básicamente lo que el ghee es lo mismo que o sea, tiene las mismas propiedades, los mismos ácidos grasos que la mantequilla, sino que ya ha perdido más humedad y está muchísimo más concentrado. Pero en restaurantes, en cocina, quienes quieran llegar a este punto lo pueden hacer porque realmente da un sabor muy rico y muy delicioso a los alimentos. Una de las condiciones que hay que tener de aquí en adelante y hay que tener en cuenta es que tenemos que suspender todos los aceites vegetales que estemos utilizando en nuestra cocina, absolutamente todos, porque todos estos aceites son fitoesteroles. La grasa que proviene de un animal es una grasa saturada más saludable, como lo vamos a ver más adelante. La grasa que proviene de este tipo de aceites como de soja, canola, girasol, cártamo, etc. Hay muchas clases de aceites en el mercado y en el supermercado, pues producen una disbiosis intestinal fuerte en nuestra microbiota, en las bacterias que viven en nuestros intestinos. Y no solo eso, sino que llegan a un punto de producir una inflamación crónica subclínica que no presenta como una sintomatología que el paciente o la persona la pueda percibir al momento, pero está inflamando definitivamente los intestinos. ¿Por qué también suspendemos estos aceites vegetales? Porque tienen alto contenido de oxalatos. Las personas que tengan artritis o artrosis, solo con suspender este tipo de aceites y cambiarlos por la mantequilla clarificada, van a vivir en sus articulaciones un proceso de desinflamación y van a reducir esos dolores articulares. Entonces, la condición es esa: no volvamos a utilizar este tipo de aceites. Únicamente utilicemos nuestra mantequilla clarificada. Pero solo podemos utilizar la mantequilla clarificada. Hay otro tipo de aceites que también están disponibles, que son saludables, como el aceite de coco, como el aceite de aguacate o como el aceite de olivas. Lo que pasa es que son un poco más costosos. Pero igual estos aceites, como la mantequilla clarificada, aguantan puntos de humo de temperatura alta, de más de 150 grados, que evitan que el mismo aceite
se descomponga químicamente. Lo que no sucede con el aceite de olivas. Ustedes pueden utilizar aceite puro de olivas, como lo miran en un frasquito como el que aparece aquí. Les hacemos esta recomendación porque generalmente vamos al supermercado y encontramos aceites de oliva de 500 mililitros o de 1 litro por un valor de 30 o 40 mil pesos. Pues les digo que este frasquito que aparece aquí, que puede contener unos 100 mililitros, puede costar alrededor de 100 mil pesos. De cada 5 marcas que hay de aceites de oliva en el mercado, 4 son falsas. Entonces no nos dejemos engañar. Y lo segundo es que no podemos utilizarlo a altas temperaturas. No lo utilicemos para cocinar. Lo pueden utilizar para mezclarlo con ensaladas crudas, si es el gusto de ustedes. Yo personalmente casi nunca lo utilizo. Yo utilizo mucho más la mantequilla clarificada. Hay otro tipo de grasas animales que nosotros recomendamos y que son súper saludables y muy ricas, entre otras cosas, ¿no? Como la que tenemos aquí, la tocineta de cerdo. Estos cortes en las famas se llaman pancetas. Tienen alto contenido de grasa, como ustedes ven, en el tejido se aprecia muchísima grasa. Podemos, después de unos 6 meses, llegar a utilizar este tipo de grasa, extraer en los procesos que se hacen en cocina las grasas que tienen estos tejidos, sometiéndolos al calor, y lo podemos utilizar también para cocinar, fritar, asar, etc. No lo recomendamos al principio porque los contenidos de las carnes de cerdo tienen un cierto nivel alto de histaminas, y como vamos a trabajar nuestro sistema vital salud en tus manos, vamos a sufrir un proceso de desintoxicación los primeros meses. Entonces es preferible dejar pasar este periodo de desintoxicación y después de 6 meses podemos comenzar a consumir este tipo de grasas. ¿Cuál es la condición? Les aclaro. ¿Cuál es la condición? Que sean cerdos que se hayan criado con pasturas libres, que no sean animales que se hayan criado con concentrados. Esa es nuestra condición. ¿Por qué? Porque resulta que esos animales que se crían con concentrados tienen un desbalance en el omega 6. Al contrario de estos que se crían naturalmente, tienen una concentración de omega 3 mucho más alta. Así que una porción de este pedazo de tocineta puede tener prácticamente la misma porción de omega 3 que este frasquito de aceite de olivas. ¿Qué les parece? Miremos la composición de grasas. Siempre nos han dicho, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que las grasas causan una serie de daños, sobre todo al sistema cardiovascular y al corazón y a nuestro cerebro. Miremos esta gráfica de la composición de grasas, que es una comparación entre la tocineta, la que está aquí en rosado, que son las columnas de rosado, con la leche materna, que es la que está en color azul. En Estados Unidos le llaman bacon a la tocineta, pues es uno de los alimentos más ricos asados, ¿sí? Indudablemente. Pero miremos la composición de grasas que contiene una tocineta como estas con la leche materna. Resulta que tienen casi las mismas cantidades de grasas, un 43% de grasas saturadas, un 40 y 43% de poliinsaturadas, casi están al mismo nivel, y un 17 a 14% de grasas monoinsaturadas. ¿Qué les parece?
Lo que nos quiere decir que esta panceta, de que esta tocineta tiene la misma composición en grasas que la leche materna. De hecho, los bebés tienen una dieta rica en grasas, tienen una dieta cetogénica, porque la leche materna puede contener un promedio de 80% de grasas. ¿Sí sabían eso? Que nuestra leche materna, la que tomamos cuando éramos bebés, contiene esa rica cantidad en grasas. Y curiosamente se parecen y son casi iguales a las que pueda tener una tocineta de cerdo. Entonces por ahí ya nos vamos preguntando, ¿será que son tan malas las grasas de los animales? En este caso la tocineta de cerdo. ¿Será que la naturaleza se equivocó? ¿Será que nuestros bebés que están tomando estas leches, esta leche materna tan rica en estos niveles de grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, se están enfermando con la leche materna? ¿Acaso no es la leche materna uno de los alimentos ideales producidos naturalmente por la madre? ¿Sí? Entonces, siempre nos vamos a apoyar nosotros en la naturaleza, porque la naturaleza, como lo hemos dicho, las leyes que tienen los animales en la naturaleza, las plantas y los seres vivos, esas leyes que Dios les impuso, están ahí vigentes y nos enseñan cada día más. Entonces, este es un buen antecedente, es un buen argumento. Ustedes lo pueden repasar y lo pueden estudiar, pueden revisar las composiciones reales de la leche materna. Sigamos adelante. Miremos aquí en esta gráfica los ácidos grasos que contienen diferentes tipos de aceites como los que ya miramos, el de oliva, el aguacate y la manteca de cerdo, frente a los aceites que contienen los vegetales, estos fitoesteroles, de aceite de girasol, de aceite de soja, ¿sí? Miren la desproporción de las grasas. Y hay muchísimas grasas poliinsaturadas presentes en los aceites vegetales, cuando en las grasas animales es muy reducida y aumenta obviamente el nivel de ácidos grasos monoinsaturados. Podemos utilizar otro tipo de grasas de otros tejidos animales, claro, la grasa de la misma res, como ustedes lo miran aquí en la imagen, la podemos utilizar también y la podemos utilizar desde ya en nuestra cocina. También es muy rica, muy saludable. La proteína, ustedes miren este corte de esta porción de carne. ¿Qué es lo que generalmente nos han sugerido? ¿Qué debemos consumir? Carnes magras. ¿Qué quiere decir carnes magras? Que no tienen este tejido graso blanco, como ustedes lo miran aquí. Todo tejido blanco que aparece en la proteína animal es grasa, porque los adipocitos, que son las células grasas, tienen este color blanco, como ustedes lo miran en la imagen. Y al contrario de lo que le sugieren otros profesionales, nosotros les sugerimos que pueden consumir este tipo de tejidos, de este tipo de proteína, de grasa animal, de manera natural. Además, el sabor indudablemente que le da la grasa a la proteína, por ejemplo en una carne asada, es casi incomparable. La grasa de pollo también la podemos utilizar. Volvemos siempre a la misma condición. Utilicemos animales que no hayan sido criados en granja con concentrados. Por ejemplo, una gallina criolla criada en campo nos da unos niveles de grasas mucho más altos en omega 3. Y lo mismo, este tejido graso que ustedes miran aquí, este tejido graso que miran en las carnes rojas, por ejemplo, de un tejido de una vaca,
tienen alta concentración de omega 3 en relación al omega 6. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos reequilibrando los niveles de omega que nos desequilibran precisamente el haber tomado tantos aceites vegetales, porque los aceites vegetales tienen alta concentración de omega 6. Nosotros aquí en Colombia y en buena parte de América Latina todavía tenemos el privilegio de tener vacas pastando libremente. Aquí, por ejemplo, en Colombia todavía nos damos el lujo de tener 1 o 2 vacas por hectárea. Allá en Europa ya no sucede lo mismo. Y esa es una de las causas por las cuales se le ha hecho tanta guerra a las carnes rojas y a las carnes que vienen de bovinos o de vacas o de estos animales. ¿Por qué? Porque en 1 hectárea ellos tranquilamente pueden tener 100 vacas y las tienen en establos y las tienen alimentando no con pastos naturales, sino la mayor parte de la alimentación de estos animales es con concentrados. Y esos concentrados tienen demasiado omega 6, porque esos concentrados tienen proteínas vegetales, como la soya, que desbalancean los omegas en el tejido animal. En cambio, una vaquita que ha sido criada en el campo es un lujo en Europa. Y acá en Colombia nos damos el lujo de poder comer aún estos animales que tienen una buena cantidad de este omega 3, además de la proteína, ¿sí? Es el alimento ideal. Tenemos el alimento ideal que siempre lo ha dispuesto la naturaleza para el ser humano, la proteína con la grasa. Desde la década del 60 aproximadamente, sobre todo desde Estados Unidos, comenzó una guerra muy fuerte contra las grasas y el colesterol, sobre todo las grasas animales. ¿Qué nos decían? Que, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, en 1957, ella asoció un término que se volvió muy popular porque argumentaba que la menor cantidad de grasas, entre menos grasas animales consumiéramos, entre menos colesterol consumiéramos, íbamos a tener menos enfermedades coronarias. Pues que una institución de ese nivel como la Asociación Americana del Corazón diga eso, pues yo creo que todo el mundo se asustó en ese momento. Pero ahorita vamos a ver qué tan cierto era. Uno de los fisiólogos estadounidenses, el fisiólogo Ansel Keys en Estados Unidos, quien ha sido uno de los pioneros o promotores de la dieta mediterránea, precisamente por allá en 1961 fue publicado en la revista Time este artículo, un artículo que, pues la revista Time, para los que de pronto hoy no la conocen, pues era uno de los medios de comunicación más importantes, yo pienso que era la revista más importante a nivel mundial. Entonces, lo que dijera la revista Time era pues sumamente respetable. Y nuestro querido fisiólogo Ansel Keys, en un artículo y en esa entrevista, él promueve, basado en unos estudios y en unas investigaciones, que hay una conexión entre el colesterol y las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares, nada más ni nada menos. Entonces, a partir ya de esta época vemos cómo se establece una guerra muy fuerte contra las grasas y sobre todo contra el colesterol. Vamos a ver hoy, después de prácticamente 6 o 7 décadas, cómo han cambiado las investigaciones. Lo que nosotros le vamos a presentar ya son investigaciones actualizadas. ¿Qué es lo que se ha estudiado y qué resultados nos ha dado?
Pues una de las primeras causas de esta formación de estas placas de ateroma están entre las primeras líneas, pues el tabaco, que produce ese grado de inflamación a nivel del endotelio arterial, el consumo también de cocaína, indudablemente, causa esos efectos dañinos a nivel también del endotelio de nuestras arterias. Las personas que tienen estas pésimas adicciones, pues van a sufrir indudablemente de su sistema circulatorio, de enfermedades coronarias y de enfermedades del sistema circulatorio en el cerebro. ¿Cuáles son otras causas de esta formación de estas placas de ateroma? Pues pacientes hipertensos también son susceptibles a la formación de estas placas. ¿Por qué? Porque de hecho la hipertensión arterial que está provocando al interior de las arterias, por una fuerza biomecánica, por el incremento de la presión interna que hace la sangre hacia la pared interna del endotelio, la va lastimando. Y esta fuerza biomecánica obviamente puede afectar la membrana del endotelio y puede lastimarla al punto de que pueden irse formando estas placas. Pero además, el alto consumo de glucosa, nosotros hoy estamos en el siglo XXI comiendo cantidades inmensas de azúcar. Y no solo el azúcar química, no solo la glucosa que nosotros podemos comprar en el supermercado y creemos que es la que nos hace daño. No, la glucosa está en muchas formas. Está en forma de polisacárido, está en las frutas, está en las verduras, está en las ensaladas, está en todos los almidones, arroz, papa, yuca, plátano, etc. Está en todas las pastas, en todos los derivados del trigo. Si ustedes miran la composición del plato de un almuerzo, de una cena o de un desayuno, pues gran parte de este plato tiene carbohidratos. Y toda esta cantidad de carbohidratos, de polisacáridos, de oligosacáridos o de disacáridos van a terminar descomponiéndose en glucosa a nivel de nuestro riego sanguíneo. Y cuando subimos los niveles de glucosa, se suben también los niveles de insulina, porque la insulina es una hormona transportadora que permite llevar la glucosa hacia nuestras células. Por cada molécula de glucosa, pues tenemos que tener estas moléculas de insulina. Y esta insulina también es muy inflamatoria, es una de las hormonas muy inflamatorias. Ya tendremos un aula taller para dar explicaciones sobre esta reacción fisiológica que produce la insulina a nivel del sistema circulatorio. Entonces, mucho cuidado con estos picos de glucosa. Cuidémonos demasiado. Hoy estamos hace más o menos 200 años, hace unos 2 siglos, el ser humano comía alrededor de 1 kilogramo de azúcar por año. Hoy estamos consumiendo en total un promedio de 65 kilogramos al año. Entonces, demasiado carbohidrato, demasiada azúcar en nuestras arterias y obviamente pues ya vemos los resultados del incremento de las enfermedades cardiovasculares. Otra de las causas de lastimar este endotelio pues es una enfermedad llamada vasculitis, que es esa inflamación interna. Obviamente pues estos pacientes van a tender a formar estas placas de ateroma. En el lupus eritematoso sistémico también se presenta esta condición. Y hay también una disfunción del endotelio, aquí miramos la figura, curiosamente producida por una parte por el cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros producimos
cuando estamos estresados, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos un trabajo que hacer, cuando nos angustiamos, cuando nos preocupamos, cuando nos desesperamos, cuando formamos en nuestra mente una cantidad de tareas que de pronto por la falta de tiempo, por esta modernidad no podemos cumplir, o de obligaciones o de responsabilidades que tengamos a diario, y estamos produciendo demasiado cortisol. El cortisol es necesario, pero en las cantidades equilibradas. Pero ya demasiado cortisol recorriendo nuestro sistema venoso y arterial va a afectar definitivamente el endotelio de nuestras arterias. Pero no solo eso, la fructosa es uno de los azúcares, por ejemplo, que contienen las frutas, y frutas que contienen mucha fructosa, que nuestro hígado no puede, nuestro organismo no puede metabolizar bien. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa de reserva. Muchas personas suben de peso precisamente porque comen demasiada fructosa. Pero hoy la fructosa está en muchísimos alimentos que se encuentran en el supermercado, en muchísimas formas, en bebidas carbonatadas, se encuentra en forma de concentrados para engordar incluso animales, porque la fructosa es lipogénica, hace que el hígado produzca demasiada grasa. Pero solo para hablar de este tema ya tendremos la oportunidad de ampliar muchísimo más, porque es un tema apasionante, el tema de estos azúcares. ¿Qué produce la fructosa definitivamente en el hígado? El hígado, para poder procesarla, produce una enzima que se llama fructoquinasa. Esta fructoquinasa, que sirve para convertir esta fructosa en grasa, nos puede desarrollar demasiado ácido úrico. El ácido úrico también en concentraciones normales es necesario en el torrente sanguíneo. Pero si subimos las cantidades, este ácido úrico puede bloquear la formación de óxido nítrico al interior del endotelio de la pared arterial. Imagínense. ¿Y para qué sirve el óxido nítrico? El óxido nítrico sirve para dilatar las arterias. Cuando tenemos deficiencia de óxido nítrico en la pared de las arterias, pues las arterias ya no se van a dilatar tanto, se van a comprimir y pueden subir evidentemente la presión sanguínea. Queremos hacer esta anotación, que es una de las investigaciones también sobre las cuales se ha avanzado muchísimo. Aquí hay dos moléculas de dos grasas. La una es la LDL. Esta grasa sí que ha recibido una mala publicidad a nivel mundial. Se le llama las grasas malas o el colesterol malo. Pues resulta que el cuerpo mismo puede fabricar grasas y colesterol, y el cuerpo no fabrica sustancias químicas que le sean dañinas, comenzando por ello. No es cierto que este colesterol sea malo, es muy bueno. Y ahora vamos a ver los beneficios que tiene el colesterol en nuestro organismo. Pues resulta que en investigaciones se ha encontrado que este LDL es muy parecido a una lipoproteína A, que es la que se ha encontrado en las placas de ateroma. En estas placas de ateroma se han encontrado buenas cantidades de esta lipoproteína, pero no se ha encontrado ninguna proteína relacionada con el LDL. ¿Qué les parece? Y fíjense que son muy parecidas en su estructura química. Solo hay una pequeña diferencia de una ApoA para la lipoproteína A, que las hace muy similares, pero son diferentes. Esta lipoproteína es una lipoproteína ancestral. El ser humano siempre la ha tenido.
¿Y saben para qué la utilizaban nuestros ancestros y para qué la podemos seguir utilizando ahora? Pues resulta que las personas que migraron, por ejemplo, de la zona ecuatorial hacia las zonas templadas, donde había unos climas fríos, donde hay estaciones, donde tenían que pasar 3, 4, 5 meses en invierno, no podían consumir vitamina C. Cuando nosotros como seres humanos no consumimos vitamina C, afecta una de las proteínas que hacen parte del endotelio de las arterias. Si no está presente esa proteína, las arterias y las membranas de las células se vuelven más frágiles. Y por eso las necesitamos definitivamente. Entonces, ¿qué hacía esta lipoproteína ahí? Cubrir esa necesidad. Esa proteína se llama colágeno, que es la que nosotros tenemos 28 clases de colágeno en el organismo, imagínense. Y aquí precisamente el colágeno está actuando en este revestimiento interno de la pared arterial. Pero si por estos periodos largos de poco consumo de vitamina C se tendían a formar muchas hemorragias. Y para evitar esos sangrados, incluso sangrados internos, imagínense lo que puede suceder esto en el cerebro, en el corazón, en cualquier parte del cuerpo, porque por la ausencia de vitamina C o de ácido cítrico, pues el organismo tenía este recurso, que era la lipoproteína A, que tiene una propiedad protrombótica y procoagulante. Entonces formaba, cuando se rompía la arteria o se rompían las membranas de las células, se formaba el coágulo aquí, en esta parte, para evitar los sangrados, y el organismo se encargaba de lo demás. Así que esta lipoproteína ancestral ha estado con nosotros durante miles de años y la naturaleza así lo ha dispuesto. Pero para concluir que el LDL no aparece en la composición bioquímica de estas placas de ateroma. Y miren la guerra que le hicieron al LDL y al colesterol desde el año 1960, incluso de la década del 50. Pero bueno, hoy gracias a la ciencia ya tenemos esto mucho más claro y se lo damos a conocer a ustedes. Vamos a ver las funciones de las grasas, porque siempre nos han dicho que las grasas son malas, que las grasas son... No, las grasas son muy buenas. Una de las funciones principales es ser un combustible para el organismo. No la pusimos aquí porque deberíamos saberlo nosotros. El ser humano que vivía, nuestros ancestros, lo que cazaban y lo que pescaban, la mayor fuente de energía que ellos tenían no eran los carbohidratos, no eran las frutas, no eran los vegetales, no eran los polisacáridos. De pronto lo obtenían de alguno que otro raíz o tallo, hoja o fruto que podían recoger de vez en cuando, y eso en la época de cosecha. Pero la mayor parte de la concentración de la alimentación del ser humano era definitivamente la proteína, lo que podían cazar y lo que podían pescar. ¿Qué contenía ese tejido animal? Pues contenía tejido graso. Y las grasas funcionaban y funcionan aún como fuente de energía del cuerpo. Lo que quiere decir que la mejor fuente de energía y la más saludable para nuestro organismo son las grasas, no son los carbohidratos. Y el ser humano sobrevivió así durante miles de años. Y gracias a las grasas pudimos pasar todos estos periodos, pudimos adaptarnos también a climas muy fríos, a zonas donde el ser humano no podía sobrevivir, gracias a que los animales que ellos cazaban tenían este contenido de grasas en sus propios tejidos. ¿Qué otras funciones tienen?
La sinapsis de las neuronas, los axones de las neuronas, la comunicación del impulso nervioso está resguardado en sus axones por la capa de mielina. Y la capa de mielina está formada por colesterol. ¿Qué les parece? O sea, el impulso nervioso por donde fluye el mensaje eléctrico de las neuronas está revestido por colesterol. De hecho, nuestro cerebro mismo produce colesterol y gran parte del cerebro es colesterol. Miren la importancia. Y de ahí nosotros nos preguntamos cómo el ser humano llegó a una conclusión tan ligera en estas décadas de 50 y 60, y miren los pésimos resultados que hemos tenido en la salud cardiovascular del ser humano, cómo se han incrementado estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, las grasas también nos protegen del ictus hemorrágico. Las membranas celulares, todas las membranas celulares tienen una capa lipídica de fosfolípidos formadas por grasas. Importantísimas. Hoy sabemos, nosotros como biólogos, sabemos que uno de los órganos, yo estudié biología terminé en 1987, pero de esa época acá han cambiado muchísimos conceptos respecto a la estructura de las células. En ese tiempo le dábamos más importancia al núcleo y hoy sabemos que una de las partes más importantes, todas las partes de la célula son importantes, pero una de las más importantes son las membranas. Si la membrana se rompe, la célula muere. Y la membrana tiene unas funciones biológicas, fisiológicas, metabólicas, de transmisión, de entrada, de salida, de nutrientes, de salida de elementos que está secretando la célula, de desechos metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, y toda esa regulación está formada por una capa bilipídica que está en la membrana. El colesterol es un precursor de las hormonas esteroides, evidentemente, las hormonas sexuales como los andrógenos o los estrógenos en los hombres y en las mujeres. Es un componente básico de los jugos biliares, fundamental en los jugos biliares. Ya tendremos el tiempo para hablar de esto. El LDL aumenta la actividad fagocítica de los neutrófilos. ¿Qué significa esto? Que nos protege ya a las personas que tenemos 40, 50, los adultos mayores más de 60, 70 años. En la vejez nos protege de neumonías y nos ayuda en la longevidad, nada más ni nada menos. Las dietas cetogénicas, hoy existen ya dietas cetogénicas diseñadas para tratar el cáncer. Hay investigaciones muy adelantadas sobre esto. Yo vi algunas tutorías en la Escuela de Salud Integrativa con nuestros tutores en los que ya se estaban desarrollando este tipo de dietas para tratar algunos tipos de cáncer. Así que miren hasta dónde hemos llegado, de llegar a utilizar dietas ricas en grasas para tratar células cancerígenas. La grasa es un protector térmico, nos ayuda a regular la temperatura corporal. Nuestro cuerpo tiene que estar a una temperatura promedio de 36-37 grados y eso lo hacen las grasas en climas fríos, en climas helados, por ejemplo, en los polos o en zonas de mayor de 3 o 4 mil metros de altura. Nosotros necesitamos una buena capa de grasa para protegernos del frío. La grasa es un buen protector térmico. También tienen funciones bioeléctricas las membranas de las células, como ya los nombramos. Como les digo, vamos a ir desarrollando poco a poco estos temas. Estos son abrebocas nomás y cada vez vamos a ir profundizando cada vez más en nuestra biología porque estos temas son muy apasionantes. Estudiar cada vez más el funcionamiento del organismo cada vez nos sorprende más.
Las grasas también neutralizan toxinas, metales pesados, radicales libres. Por eso es que en las primeras etapas que nosotros tenemos de desintoxicación del cuerpo, las personas que tienen grasa acumulada, grasa abdominal o grasa en otras partes del cuerpo, comienzan a perder esa grasa y comienzan a liberar estas toxinas. Por eso es que nosotros les sugerimos un cuidado y un acompañamiento personalizado los primeros meses, mientras las grasas que han tenido acumulados todas estas toxinas, todos estos metales, todas estas sustancias que cuando se liberan, obviamente el cuerpo tiene que reaccionar y eliminarlos. Y también ya les estaremos llevando el tutorial indicado para hablar de este tema. Entonces miren todas las funciones tan importantes que tienen las grasas. Yo les dejo una pregunta a ustedes. ¿Será que realmente ese concepto, ese mito que han creado sobre las grasas es real? Vívanlo ustedes, practíquenlo en sus cocinas, hagan esos cambios y vívanlo en la salud de su propio organismo. Enséñenle a su organismo a tomar estas grasas saludables. Por ejemplo, cuando estemos cansados, nosotros podemos utilizar tranquilamente una bebida como el café, un pocillo de café con una media cucharilla de mantequilla clarificada y un poquito de aceite de coco. Eso en Europa le llaman bulletproof, cuesta no sé cuántos euros. Acá en Colombia es muchísimo más barata, nos va a dar muchísima más energía para la media mañana o la media tarde, y además esas grasas nos van a ayudar a quemar la grasa abdominal. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos Vital Salud en tus manos. Esperamos que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en las redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, Academia Vital Salud en tus manos. Necesitamos que ustedes compartan estos conocimientos, que los comenten, que se los lleven a las familias, que lo comenten con los amigos, que lo comenten con los familiares, que lo practiquen y que disfruten definitivamente de una reserva energética que nuestro cuerpo tiene en nuestras grasas de manera natural. Vivamos, la sugerencia número 1 es esto: vivamos lo que enseñamos. Eso es lo que hacemos en Vital Salud en tus manos. Un abrazo para todos y muchas gracias.